Iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Quién es tu Señor? ¿Quién verdaderamente es tu Señor? Y vamos a ver cuando muchas ocasiones declaramos que Dios es nuestro Señor, pero realmente no le damos ni la autoridad, ni el lugar que le corresponde, ni la adoración que se merece. Y desgraciadamente en una realidad vemos que nuestro Dios o nuestro Señor puede ser cualquier otra cosa menos el Dios de la Biblia, menos Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor, como Adonai, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el trasfondo de esta extraordinaria afirmación se resume en el Nuevo Testamento como Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre, es el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ese nombre que nuestro Señor Jesucristo alcanzó por su mérito en la cruz del Calvario y que ahora pues para nosotros viene a ser de bendición. Y ese es el Señor al que nosotros adoramos. Y propiamente sería la respuesta a la pregunta de ¿quién es tu Señor? Pero tenemos que ubicar perfectamente bien esto. ¿Por qué? Porque vamos a leer allí en el Salmo 144, del versículo 1 al 8, cómo vemos que Jesús es el Señor que descendió del cielo para bendición nuestra. Entonces vamos a leer el Salmo 144, del versículo 1 en adelante, y dice: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Nos damos cuenta de aquí cómo se lo declara nuestro Señor Jesús, que Dios envía desde lo alto al Redentor. Lo podemos leer claramente ahí en el versículo 7 cuando dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Por lo tanto, podemos ver aquí cómo Jesús es el Señor que desciende del cielo para redención nuestra, con el poder auténtico de Dios establecido en su vida, porque precisamente Él es Dios. Amén. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué batallas estás librando el día de hoy en tu vida? ¿Acaso todavía sigues batallando con la tentación de algún pecado, de alguna actividad que no debieras, de un pensamiento que no deberías de tener? ¿Acaso estás todavía librando en tu vida esa batalla acerca de la ansiedad? ¿O qué me dices de la depresión? ¿Cómo está la situación financiera en estos momentos en tu vida? ¿Estás batallando con esa área financiera, esa economía? ¿Estás batallando en estos días con la salud? ¿O estás batallando en tu área de trabajo? ¿Tienes una carga de trabajo muy pesada y sientes que no puedes? ¿O cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo está tu relación de pareja con tu esposo, con tu esposa? ¿O filial con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres? ¿Cómo está ahorita tu situación verdaderamente? ¿Qué batallas estás librando en tu vida en estos días? Bueno, independientemente de la respuesta que tú me puedas dar, este salmo que acabamos de leer es una petición de ayuda antes de la batalla. Nosotros tenemos que comprender que cuando Dios nos permite abrir nuestros ojos el día de hoy, pues lo primero que tenemos que hacer es bendecir su nombre, exaltarlo, glorificarlo, entrar a sus puertas, por sus puertas con acción de gracias
Y posteriormente a eso, mis amados hermanos, es pedirle de su apoyo, de su ayuda, para que libremos correctamente la batalla que se nos viene el día de hoy. Recuerden que cada día tiene su propio afán. Y esas batallas que libramos en el día a día, pues es el afán del día. Por eso necesitamos nosotros de la ayuda de Dios, pero previo a que venga la batalla. Por eso tenemos que tener esa coinonía, esa relación personal con Dios, justo en el momento en que le despertamos nuevamente al día, cuando abrimos nuestros ojos, cuando vamos a iniciar propiamente la jornada. Entonces, fíjense bien que vamos a tomar el contexto de lo que está hablando David en este salmo, y propiamente el contexto original probablemente era de una batalla física, ¿verdad? Pero sabemos que a través del lente del Nuevo Testamento, pues podemos considerarla en los términos de la batalla espiritual que libramos tú y yo. Seguramente nosotros ya no salimos al campo a batallar, a tomar propiamente instrumentos de guerra para hacer una lucha física, pero vemos en el día de hoy cómo la lucha espiritual es manifiesta en todo momento, mis amados. ¿Cómo es eso? Pues miren, hay momentos en los que parece que estamos perdiendo terreno en una batalla espiritual, como por ejemplo por nuestra condición de nuestra familia. Alguno de los miembros anda desbalagado, dentro de nuestro seno familiar a lo mejor mis relaciones personales no están correctas, tengo ahorita la batalla de la situación económica, pero nunca debemos rendirnos, mis amados. El rey David nos hace una exhortación y nos da una enseñanza clara de qué debemos hacer cuando estamos pasando por esa situación ya. Él dice que debemos ensalzar al Señor, levantarlo con poder, con gloria. Y él nos hace una observación muy clara. Dice, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, mi libertador. Él es mi escudo en quien yo encuentro cobijo. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en esa batalla del día a día, pues podemos verdaderamente venir delante de la presencia de Dios, exaltando su nombre, bendiciéndole, ensalzándole. ¿Por qué? Porque de esa manera es que nosotros empezamos a reconocer quién es el que está delante de nosotros, con nosotros y atrás de nosotros. Ayer envié un pequeño, una pequeña reflexión en donde hablaba acerca de un oso, ¿verdad? De un pequeño sesno que se enfrentó a un leopardo, y de esa manera pues ese animal pues obvio lo podía atacar y posiblemente se lo podía hasta comer, pero justo cuando necesitó de la ayuda del padre sin él darse cuenta, cuando el leopardo o el puma que venía a atacarlo, era prácticamente inminente el ataque sobre el osesno, el papá oso se levanta con todo su poderío, su grandeza, y el puma sale corriendo, y el osesno piensa que porque él lo hizo, ¿verdad? Como había visto a su padre hacerlo, el puma huyó, pero la realidad es que papá oso fue el que defendió. Así es nuestro Dios todopoderoso, mis amados hermanos. Justo cuando nosotros estamos enfrentando nuestras terribles batallas, la situación por difícil que venga, Dios está con nosotros y se levanta en autoridad por nosotros. La gloria sea para el Señor, porque nunca nos va a dejar solos, mis amados hermanos. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro libertador, la roca de nuestra salvación, el alto refugio de nuestras vidas, el castillo de nuestra esperanza. Y cuando lo reconocemos así, empezamos a poner en correcta dimensión las cosas. Si nosotros vemos a ese Dios que está con nosotros y por nosotros de una manera grandiosa como lo es, y lo alcanzamos a reconocer y lo declaramos en esa condición, a nuestros problemas, a nuestra batalla, le estamos diciendo verdaderamente cuán grande es nuestro Dios. Y entonces vemos las cosas desde la perspectiva correcta.
Si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis amados? El Señor es poderoso, pero también quiero decirles que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial amoroso. Él, en su gran amor, como lo hemos venido entendiendo y explicando, nos hace partícipes, perdón, de su plan perfecto. Dice el versículo 1 que Él adiestra nuestras manos para la batalla, para la guerra, ¿verdad? Por lo tanto, Él nos considera o nos convierte prácticamente en sus socios dentro de lo que es el reino. Por supuesto, Dios es el socio mayoritario, es el que tiene más del 99.9% de las acciones dentro del reino de los cielos, pero a ti y a mí le ha placido darnos una participación en esa condición. Y por lo tanto tenemos un papel importante que desempeñar en el reino de los cielos. Imagínense, David continúa diciendo, abre tu cielo, Señor, y desciende, extiende tu mano desde las alturas y sálvame. Bueno, pues esto es lo que Dios hace exactamente en cada momento. Por lo tanto, tú y yo podemos estar constantemente celebrando lo que Dios ha hecho por nosotros en antaño y lo que sigue haciendo por nosotros hasta el día de hoy. Creo que tú y yo podemos declarar abiertamente Ebenecer en nuestra vida, porque hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha levantado con la diestra de su poder. Nos ha dado exactamente lo que necesitamos conforme a su perfecto plan. A lo mejor el día de hoy tú necesitas una prueba, porque Dios sabe que dentro de su plan tú necesitas crecer. Muchos de nosotros no queremos pruebas, no queremos que haya algo que nos desestabilice, que nos saque de balance, y quisiéramos que nuestra vida siempre fuera planita, ¿verdad? En un llano, que no tuviéramos exabruptos, que no tuviéramos subidas y bajadas, sino que todo estuviera conforme a lo que nos hemos acostumbrado, a estar dentro de un confort. Pero Dios nos quiere sacar de ese confort, nos sacude a través de esas pruebas, de esas batallas espirituales que tenemos que librar, pues para hacernos crecer, mis amados hermanos, para efecto de que tú y yo vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, vayamos viendo el poderío y la autoridad de Dios en nuestras vidas y en todo lo que nos rodea. Por lo tanto, debemos celebrar que todo lo que proviene, todo lo que nos suceda, debe ser hasta de celebración para nuestras vidas, para nosotros. Muchos podrán decir, pastor, pero es que ¿cómo me voy a poner a festejar cuando estoy prácticamente sin dinero, cuando estoy con la salud tan deteriorada que siento que muero, cuando estoy pasando por esta batalla en mi familia, cuando mi matrimonio se está desmoronando, cuando mis hijos ya no me hacen caso, desgraciadamente se están perdiendo en situaciones de desorden? ¿Cómo voy a alegrarme? ¿Cómo voy a celebrar? Pues cuando nosotros lleguemos a la perfecta comprensión de lo que es la emuná, lo que es la fe auténtica, vamos a darnos cuenta de que esto que nos está pasando y que nos está doliendo de momento proviene de Dios y siempre nos va a ayudar para bien. Al poco tiempo, cuando echamos la mirada atrás y nos damos cuenta después de que ya pasó la tormenta, después de que ya pasó todo, nos damos cuenta de que Dios nos trajo a bendición a final de cuentas y nos trae una enseñanza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que repetitivamente el Señor nos da? Es que Él tiene el control de todo. Esa es la mejor enseñanza que debemos recibir el día de hoy. Él tiene el control de todo. Y si tú realmente consideras que Dios tiene el control de todo y que lo que te está pasando es para bendición tuya, aunque no lo puedas visualizar ahorita, déjame decirte que allí es donde demuestras quién verdaderamente es tu Señor. Es cuando tú puedes declarar: mi Señor es Jehová de los ejércitos, mi Señor es el Dios todopoderoso, mi Señor es el que abre el cielo, es el que desciende y extiende su mano sobre mí y trae bendición para mi vida. Aunque a lo mejor ahorita no lo entiendo, pero es verdad. Entonces,
vemos cómo el Señor Jesucristo descendió del cielo y nos ha librado en rescate, porque lo mejor que podemos vivir como seres humanos es la redención y vida eterna. Esto un día se va a acabar. Dice la palabra de Dios que, bueno, podremos llegar hasta los 120 años, si fuera posible, si el Señor lo permitiera. Pero de ahí no vamos a pasar físicamente. Entonces mejor tenemos que ubicarnos en lo que va a ser eterno. Un día tú y yo tendremos que dejar este estuche, pero lo importante es ver hacia lo que viene. Y en ese sentido, pues nos estamos proyectando de una manera diferente. Nuestra perspectiva cambia, no importa el dolor que ahorita podamos estar pasando, el sufrimiento, si estamos librando día a día esas batallas con la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿qué importa que estemos pasando en este momento esta situación? Si lo mejor viene, y lo mejor es la presencia de Dios eternamente y para siempre. Entonces, sin importar cuáles sean las batallas en las que estés luchando el día de hoy, pues pasa siempre tiempo con Jesús. Prefiere mejor destinar gran parte de tu tiempo en la relación personal con Jesús, exaltándolo, ensalzándolo por ser quien es Él para ti. Y de esa manera, tú vas a ver que cuando tú clamas en petición por ayuda, Él simplemente acude en el momento correcto, con fidelidad, en amor y con poder para librarte de cualquier situación. Y lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos estado constatando fielmente en estos días. Por eso les pido que por favor, cuando ustedes hagan sus oraciones, cuando levanten su plegaria delante de Dios, tengan a bien escribir de repente lo que están pidiendo y en qué día. Y van a ver que en el tiempo perfecto de Dios, un día van a voltear a ver, por ejemplo, para decir el día 17 de febrero del 2021, nosotros levantamos, o yo hice una plegaria delante de Dios, levanté mi oración pidiéndole al Señor esto. Y dentro de, no sé, 15 días, 2 días, 3 años, no lo sé. Solamente Dios sabe los tiempos, ¿verdad? Y voltees a ver y digas, wow, ¿cómo fue que el Señor contestó a mi oración del 17 de febrero del 2021 y trajo bendición para mi vida? Y entonces entendemos todo esto, mis amados, y verdaderamente vamos a ver quién es el Señor de nuestra vida. Hay que clamar a Dios, hay que clamar a ese Dios amoroso, al que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro escudo, nuestro rescatador, el que es nuestro baluarte, mis amados hermanos, y pedirle de lo profundo de nuestro corazón que nos ayude a seguir viviendo conforme al plan perfecto que Él diseñó para nuestras vidas. Que nos ayude a comprender todo esto, para que de esa manera no suframos. Hay ocasiones que tenemos, por ejemplo, que someternos a una batería de estudios clínicos. Y obviamente a la gran mayoría de la gente no le gusta que le tengan que sacar sangre, ¿verdad? Y de momento siente angustia, siente temor, no le gusta la sensación que produce el hecho de que te estén acercando la aguja, y mucho menos cuando ya te meten la aguja y te están sacando sangre, ¿verdad? Mucha gente hasta se desmaya. Pero a la verdad, ese dolor, ese sufrimiento, ese paso amargo que se vivió en ese momento, pues va a traer bendición, porque van a poder sacar un estudio completo de cómo está nuestro organismo interiormente, cómo está funcionando nuestro sistema, y pues van a poder atender correctamente a nuestra condición. Y vamos a ver que eso que pudimos pasar con dolor, con tristeza, con angustia, pues sirvió para bien. Justamente así es el Señor. Nos permite pasar por ciertos momentos, pues para darnos cuenta de su grandeza, de su poderío cuando Él actúa y cuando trae bendición a nuestras vidas, mis amados. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del versículo 1 al 17. Gracias. En donde aquí vemos cómo Jesús
es el Señor en el centro de nuestra adoración. Cuando nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo en el centro de nuestra adoración, allí estás dando tú la respuesta correcta a la pregunta, ¿quién es tu Señor? Cuando tú pones a Cristo en el eje motriz de tu vida, en adoración, en exaltación, en bendición, allí tú estás contestando correctamente quién es tu Señor. Estás diciendo, Jesucristo es mi Señor, en autoridad, en poder, en soberanía. Él es mi Señor y a Él es al que sirvo por amor. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 7 de Apocalipsis. Y este capítulo en particular, pues ha sido tema de mucha controversia, sobre todo para sectas que de alguna manera han tomado este capítulo como su base doctrinal para dar a entender quiénes son las personas que dignamente, por ejemplo, pueden tomar los elementos de la cena del Señor. Y me estoy refiriendo directamente, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Y tristemente me doy cuenta cómo a través de esa doctrina equivocada jalan a mucha gente porque les engatusan de una manera tan especial que los quieren llevar a simplemente entender de una manera irreal la palabra de Dios. Vamos a leerlo y vamos a ver cómo debemos comprender perfectamente bien este pasaje bíblico, porque esto es lo que nos da luz para ver en dónde estamos nosotros y quién es nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí vamos a hacer un paréntesis pequeño. Obvio es que nosotros no tenemos ascendencia judía. Propiamente los que estamos aquí en estos devocionales, como mexicanos que somos, no tenemos una ascendencia judía directa, ¿no? Por lo tanto, nosotros no pertenecemos a ninguna de esas tribus. Técnicamente, nosotros no podríamos ser sellados y tendríamos que ser excluidos, ¿verdad?, de la condición a lo que Dios llamó a todos estos 144,000 sellados. Pero nosotros, al momento de ejercer nuestra fe y depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, pues ahora venimos a una condición diferente y nosotros somos incluidos dentro de toda esa masa de seres humanos y de ángeles que estaremos adorando a Dios por una eternidad. Y vamos a leer a continuación, se cierra el paréntesis, vamos a seguir leyendo para ver a dónde entramos tú y yo como para ser partes del reino de los cielos. Y esto no nos tiene que provocar ningún problema, porque, como les digo, las sectas falsas, doctrinas equivocadas, te llevan a entender que si tú no eres de esos 144,000 sellados, no vas a poder participar del reino de los cielos.
y que te vas a quedar aquí en la tierra. Allá ellos, si se quieren quedar aquí en esta tierra de sufrimiento y de todo lo que vemos. Nosotros verdaderamente estamos en la condición de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llevará a esas moradas que Él está preparando, a esa nueva Jerusalén, a esos nuevos cielos y a esa nueva tierra en donde reinaremos junto con Él por siempre y para siempre. Así es que tú y yo dejemos a un lado lo que esas personas dicen. Si se quieren quedar ellos aquí, que se queden. Nosotros no tendremos ninguna culpa, su sangre no caerá sobre nosotros, no somos responsables de esa condición. De lo que tú y yo sí somos responsables es de tomar la sana doctrina para efecto de visualizar lo que Dios dice en su palabra y que nosotros vamos a estar con Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que a donde Él esté, tú y yo estaremos. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo de Apocalipsis 7, el versículo 9 en adelante, y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, ya no son nada más 144,000, ya es una gran multitud que nadie puede contar, dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Allí estamos ustedes y yo, en esa gran multitud, adorando a Dios por siempre y para siempre. Recuerden que el apóstol Juan pudo tener esa vista o esa visión clara de lo que ya sucede cuando todo esto se termine, cuando estemos delante de la presencia de Dios. Por eso es un libro profético. Amén. Y tú y yo veremos cumplida esa profecía cuando estemos postrados delante de la presencia de Dios, adorándolo, junto con una gran multitud de toda lengua, nación, de donde ya simplemente, como lo prometió nuestro Señor, que no hace acepción de personas y que para Él lo mismo es un judío que una persona que viene a declarar el señorío de Dios para su vida, o sea, de un cristiano verdadero, de un hijo de Dios. Entonces estaremos allí. Y continúa diciendo el versículo 13 de Apocalipsis: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Aquí está la verdadera posición en donde ustedes y yo estaremos por la eternidad, porque tú y yo hemos decidido, por la fe que hemos ejercido en Cristo Jesús, lavar nuestras ropas con la sangre del Cordero. Nosotros no teníamos cómo llegar a la presencia de Dios. Ninguno de nuestros buenos méritos hubiese alcanzado para llegar a la presencia de Dios, para ser salvos, para entrar al reino de los cielos. Pero la fe que ejercemos en Cristo nos lleva a tener esa gran bendición. Y ahora el Señor ya nos ve allí. Él ya nos ve sentados junto con Jesucristo en esos lugares celestiales. Él ya nos considera herederos del reino, coherederos junto con nuestro Señor Jesucristo, de todas las riquezas en gloria del Dios Padre. Ahora Él nos está viendo en una condición correcta
para tu vida y para mi vida. Y eso es lo que tenemos que vivir y es lo que tenemos que buscar. ¿Qué importa lo que podamos pasar en estos tiempos aquí? Si lo mejor está reservado para ti y para mí. Amén. Dice que va a enjugar toda lágrima. ¿Has llorado? ¿Has derramado tus lágrimas por las batallas que has estado pasando en estos días, en estos tiempos? Seguro que sí. Pues Dios las va a enjugar, mis amados hermanos. Y Dios va a traer bendición a nuestra existencia por siempre y para siempre. Ya no va a haber más lloro, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento. Estaremos eternamente con el Señor en su gloria. Amén. Miren, uno de los hitos de todos los Juegos Olímpicos es la ceremonia de apertura. O sea, todo lo que todo el mundo está esperando, ¿verdad? A ver cómo va a ser la apertura en los Juegos Olímpicos. ¿Sí se han dado cuenta de cómo van a prender la antorcha? Que si va a ser con una flecha, una saeta, o que si va a ir corriendo a ver quién. Y todos están a la expectativa, ¿verdad? Bueno, esto es porque muchas naciones, más de 225 naciones, se juntan en una alegre celebración, pero el significado de todo esto pues palidece, mis amados hermanos, comparado con lo que se describe en el pasaje que acabamos de leer. ¿Cuánta expectación se crea en torno a la gran celebración de los Juegos Olímpicos? La gente está expectante viendo a ver qué va a pasar. De hecho, la gente compra televisores extra, paga el servicio de cable más completo para no perderse, sobre todo de la gran inauguración, ¿eh? Porque se despliega mucha tecnología, se despliega mucha gente que hace acrobacias, hace cosas y llama mucho la atención. Pues todo lo mejor que nosotros podamos ver en alguna celebración, por increíble que sea, por grandiosa que sea humanamente hablando, palidece, mis amados hermanos, comparado con lo que se describe en este pasaje, donde vemos a una gran multitud, una muchedumbre que no se va a poder contar. A final de cuentas, cuando se celebran las Olimpiadas, sacan las estadísticas y dicen, asistieron tantas personas, vieron por televisión tantos millones de personas, pero todo es contable, porque estamos en una condición finita aquí dentro de la tierra. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, mis amados, va a ser una multitud tan impresionante, tan grande, que es incontable. No se va a poder determinar un número de asistentes. Y va a ser de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Y todo eso para la gloria de Dios, compareciendo todos nosotros juntos ante el gran trono de Dios, exaltando su nombre, bendiciéndolo, adorándolo, celebrando todos y cada uno de nosotros, mis amados. Vamos a retomar un poquito de lo que vimos el día de ayer. Los 6 sellos que vimos nos dieron una perspectiva general de la historia entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerdan? Bueno, eso lo vimos el lunes. El día de mañana, ahora sí, vamos a ver lo que sucede con la apertura del 7º sello, porque si se dieron cuenta nos quedamos en puntos suspensivos. Bueno, ahora, viendo la condición del interludio, lo que está entre el capítulo 7º de Apocalipsis, se da una significativa seguridad a nosotros como el gran pueblo de Dios. Nos da seguridad, nos da confianza, nos da interés para seguir adelante en el caminar en el Señor. Dice el versículo 3, cuando le da una orden muy específica a los 4 ángeles que estaban por la tierra, y les dice el Señor, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestra seguridad eterna está fuera de dudas, mis amados. No tiene por qué haber duda en nuestro corazón por lo que estemos viendo, por lo que esté sucediendo. Pues nosotros ahora hemos recibido
el sello del Dios viviente. No con el número de los 144,000, mis amados, pero sí con el número de las naciones incontables. Amén. Miren, los 144,000 a los que se refieren estos versículos del 1 al 8 y la incontable multitud que se refieren de los versículos 9 al 17, pues probablemente no son dos grupos distintos, sino son imágenes del mismo grupo desde dos ángulos diferentes. Recuerden que nosotros tenemos que aprender a visualizar la palabra de Dios según la referencia que se nos da, ponerlo en contexto para que no nos perdamos en la condición de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por ejemplo, viéndolo desde el primer ángulo, el pueblo de Dios es reunido en asamblea en la tierra. Y viéndolo desde la perspectiva del segundo ángulo, es como nos vamos a juntar como asamblea ante Dios, pero ya no aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, habremos ya dejado todo ese tipo de luchas, peleas y dificultades en el pasado, en donde se tiene que quedar todo eso. El pueblo de Dios es descrito como aquellos que lavaron sus vestiduras, blanqueándolas en la sangre del Cordero. Y es lo que tú y yo hemos hecho. En este ejemplo del lenguaje metafórico, porque no es literal, mis amados, vemos que la literatura apocalíptica de este libro, ¿verdad?, no es literal tal cual, es más bien metafórico. Nos enseña a través de metáforas, de ejemplos y de vistas que el apóstol Juan nos puede hacer como referencia. Por ejemplo, en este capítulo en particular, las vestiduras no se blanquean al ser bañadas o metidas en la sangre, como pudiéramos pensar cuando metemos nuestra ropa a la lavadora. No, metafóricamente, nosotros somos limpios por el poder de la sangre de Cristo, por ese poder que se ganó en la cruz del Calvario. Y por eso venimos, ¿verdad?, delante de nuestro Señor Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras vidas. El número 144,000, por tanto, no es literal, no es un número específico, sino es un número simbólico de todo el pueblo de Dios a través de la historia. Juan los ve como una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y era tan grande que nadie podía contarla, y estaban de pie delante del trono y del Cordero, según el versículo 9. Entonces, podemos ya poner las cosas en un orden más concreto. Los de la multitud, que estaban vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos, ¿verdad?, entonaban canciones de alabanza a Dios. Los ángeles se unen a esa multitud y alaban a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia universal, con todos los anfitriones angelicales, ¿verdad?, vamos a alabar en unidad, unánimes a Jesucristo, declarándolo como el Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces, los coros humanos y las orquestas están ensayando el gran concierto celestial. Por eso tú y yo somos llamados, ¿se acuerdan de una palabra que hemos declarado que es la mikra? Que son las santas convocaciones del Eterno, de Hashem, para estar ensayando. Cada vez que tú y yo nos reunimos en alabanza, en adoración, por ejemplo, cuando los domingos levantamos juntos nuestras manos, exaltamos el nombre de Dios, le adoramos en alabanza, estamos simplemente ensayando para ese gran día, para el gran día de la eternidad, en donde tú y yo, junto con los coros angelicales y todo el séquito de nuestro Dios Todopoderoso, nos unamos a una sola voz, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para darle la gloria y la honra que se merece a nuestro Dios, pero ya eternamente y para siempre. Y ya no van a ser más micras, sino ya va a ser la santa convocación de los santos para las bodas del Cordero, y de ahí para la eternidad. Amén. Qué glorioso es esto, ¿sí o no?
A mí me da mucho gusto poder compartirles esta palabra, porque es la mayor palabra de aliento que tenemos para seguir adelante, para no desfallecer, para ser perseverantes, mis amados, para no dejarnos influenciar por nuestra mala tendencia o nuestra mala inclinación, el yetzer hará. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones empezamos a flaquear, porque pasa el tiempo, ya estamos casi a un año de empezar todo esto, de estar pasando por toda la pandemia y no vemos para cuándo. No desfallezcamos, mis amados hermanos. Permitamos que Dios se siga mostrando tan fuerte y poderoso que es. Y alabemos al Rey. Y entonces veremos cómo el Cordero que está en el trono de los cielos nos va a pastorear. De hecho, lo está haciendo ya desde ahora, porque ahí aplica perfectamente bien no solo Apocalipsis 7:17, sino también aplica perfectamente Juan 17:3, que dice que esta es la vida eterna, que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Y entonces, como tú y yo estamos conociendo a ese Dios verdadero, a ese Jesucristo, al Señor de nuestras vidas, pues estamos ya viviendo la vida eterna. Y es por eso que ahora el Cordero está pastoreando nuestras vidas. Yo a la verdad, pues se nos llama pastores porque esa es la asignación que Dios nos dio. Dice que Jesucristo mismo constituyó a unos eh, apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y entonces allí entramos, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces allí entramos nosotros como pastores para la grey, pero quien verdaderamente nos pastorea es nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy bajo las órdenes de mi Señor. Jesucristo es mi cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Jesucristo es tu cabeza, es tu pastor. Y Él es, en Él es en quien tenemos que posar nuestra mirada. Es el blanco de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Y Él nos está pastoreando. Esta es una verdadera inversión de roles extraordinaria, mis amados. Si nos damos cuenta y analizamos este versículo, hay dos palabras que serían como que contraponentes, como antagónicas si las vemos así. Primero se nos dice que es el Cordero que está en el trono y después es el pastor, o una de dos. Para nosotros humanamente tendría que ser o es Cordero, oveja o pastor. ¿Qué tendría que ser? Bueno, pues ese Cordero que fue inmolado en la cruz, que padeció y sufrió por nuestro pecado, por nuestra condición, el que ha hecho expiación por nuestra vida, como lo explicábamos el domingo en la escuela dominical, pues ahora se ha convertido en el pastor de nuestras vidas. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Entonces, Él sabe perfectamente a dónde nos va a llevar. Un pastor sabe a dónde lleva a sus ovejas a pastar. Él observa los lugares y se da cuenta de dónde están los mejores pastos, los pastos frescos, los pastos verdes, donde hay nutrientes, donde hay agua, donde hay sombra en un momento dado, donde hay sales minerales. Han visto que a las ovejas les gusta mucho mordisquear las piedras porque necesitan minerales que no se pueden conseguir fácilmente y ellas lo saben. Bueno, pues ese pastor, el Señor de nuestras vidas, nuestro gran pastor, nos va a llevar a el lugar donde Él sabe que a donde nos va a poner es donde nunca más tendremos hambre ni sed, porque seremos saciados por las fuentes de agua viva, a donde Dios va a enjugar nuestras lágrimas, a donde Dios va a quitar todo dolor, todo sufrimiento. Justamente ahí es a donde el Señor Jesucristo nos está llevando como el buen pastor de nuestras vidas. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más duelo, no habrá más tragedia, mis amados hermanos, en nuestras vidas. Es por eso que tenemos que darle gracias. Gracias porque podemos aguardar con expectación una eternidad en la presencia de Jesús. ¿Tú por qué eh,
espectáculo has aguardado por un buen tiempo? Por ahí sé de hermanos que les gusta mucho el fútbol, soccer, ¿verdad? Y aguardan con una pasión, con una intensidad el día que vaya a ser la final del torneo. Y están expectantes y esperando. Algunos nos gusta algún tipo de música en particular y se anuncia un gran concierto y estamos expectantes del día del concierto. Otros están expectantes de algunas otras actividades, ¿no? Pero la gloria sea para el Señor, porque ahora tú y yo estamos aguardando con expectación el maravilloso día del gran encuentro de Jesucristo con su iglesia. Estamos invitados a las celebraciones más espectacular de todos los tiempos, a las bodas del Cordero, mis amados hermanos. Después lo vamos a ver. Y estamos invitados allí y debemos estar expectantes. Hay que darle gracias a Dios porque ahora entendemos que Él va a dejar satisfecha nuestra vida, satisfecha de hambre, satisfecha de sed, porque ahora entendemos que Él va a quitar de nosotros todo aquello que nos dolió, que nos lastimó, que nos hizo llorar, que nos hizo padecer en su momento, porque ya habrá pasado el tiempo de prueba, porque ya habremos pasado justamente los exámenes y hemos sido llamados a pasar al grado inmediato superior, que es la eternidad. Ahorita estamos en periodo de exámenes, mis amados hermanos. Solamente pongamos nuestras cosas en orden para experimentar la gloria de Dios que nos permite ir avanzando hacia ese encuentro celestial. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar y que el Señor se siga manifestando en nuestras vidas.